Hola, una semana más aquí en Flujo de Letras. Esta semana iniciamos, voy a comentar dos frases. La primera es de Jean-Paul Sartre, que dice, hemos en esta vida aprendido a hacer de todo, excepto aprender a vivir. Toda la razón. Nos dedicamos a otras cosas, nos invertimos en otras cosas y no ponemos atención en nosotros. Creo que tenemos que aprender a hacer una introspección, aprender a vivir y a desmenuzar poco a poco la vida para disfrutarla. Sean años, sea lo que sea que vivas, que digas, la disfruté, la saboreé, o la estoy saboreando, la estoy disfrutando. Creo que eso es súper primordial, aprender a vivir. Por otro lado, Jorge Luis Borges dice, antes se pensaba, se creaba, se escribía y se publicaba. El día de hoy, todo se publica. Y es real. El día de hoy todo se publica, todo se graba, todo se piensa que vale la pena y no es cierto. Nos han enseñado a que todo lo que venga, todo lo que publiquen, todo lo que se diga, está bien. Y no, tenemos que aprender a ser grandes críticos, a aprender a tener un paladar de lectura, a tener un paladar para el arte, para la sensibilidad, para muchas cosas. Así es que tenemos una gran tarea. ¿Y por qué quise iniciar con estas dos frases en este flujo de letras, en este aparador literario, donde la semana pasada estuvimos hablando de la poesía, esta semana vamos a hablar de la narrativa, pero específicamente del género cuento, ¿sí? Del cuento que es la novela, la novela, podemos hablar que tiene infinidad de situaciones, nudos, conflictos y personajes. La extensión, las posibilidades de la naturaleza de la propia novela lo permite. El cuento, en su momento, es un solo clímax, un solo nudo, un solo conflicto, donde todos los personajes, sean pocos o muchos, van a converger, van a empezar ahí a estar presentes, a hacer de las suyas, a concluir y a entretejer. Por eso Edgar Allan Poe decía, en el flujo, en el aparador literario que hicimos sobre Edgar Allan Poe, decía que para él el mejor género y el más complejo era abordar el cuento. Aquí no te voy a decir que ya lo comentábamos la semana pasada, que la poesía es un género muy exigente, un género muy difícil y complejo por su propia naturaleza, porque no te cuenta historias, sino comparte emociones, situaciones importantes. Pero ¿qué sucede con el cuento? El cuento es su naturaleza precisamente de describirte, de andar, de escudriñar, escudriña a los personajes, pero a todos los lleva a través de un hilo conductor. La novela te permite llevar muchos hilos, muchas circunstancias por la misma extensión. Entonces el cuento es como ese sueño acabado, esa anécdota perfecta y redondeada, que no permite puntas sueltas. Así es que el cuento es un género, sí, extraordinario, milenario, que ha sido empleado precisamente por su propia naturaleza, su propia bondad, ¿sí? De reflejar situaciones directas e inmediatas, de contártelas, ¿sí? De describírtelas y desmenuzarlas. El cuento, digo, por generaciones, por escritores y demás, ¿sí? Tenemos precisamente la herencia. Tenemos desde los cuentos infantiles de los hermanos Grimm, que también hay un aparador literario sobre ellos, ¿sí? Todos los cuentos que han abordado otros autores y que se han enfocado en ese género donde dices, es contar una situación, compartir una experiencia, e insisto, no dejar cabos sueltos, amarrarlos, compartirlos y hacerlos como muy directos, como esa plática sabrosa que tienes con amigas, con amigos, o eso que te gusta recordar, que te hace, te permite ser, experimentar, vivir. ¿Sí? Entonces aquí el cuento, vamos a dejarlo precisamente
en el tintero, donde puedes ir desde cuentos totalmente de autores mexicanos, ¿sí? Como también latinoamericanos. Yo te voy a recomendar en este caso una colección de cuentos que a mí me encanta, este, por el autor, y digo, hay muchísimos, pero esta colección de cuentos es precisamente de la primera autora, sí que iniciamos con este flujo de letras, que es Elena Garro. Sí, Elena Garro con La Semana de Colores, o también bajo el título de La culpa es de los tlaxcaltecas. Se encuentra editorial Grijalbo. Es magnífica, es extraordinaria, pero también no solo ella, también tenemos, por ejemplo, yo te puedo recomendar la colección de cuentos de Ojos de Perro Azul de Gabriel García Márquez. También podemos hablar sobre eso. Y por otro lado, también puedo dejarte en el tintero algunos cuentos precisamente de Julio Cortázar. O podría decirte, incluirte también cuentos precisamente de Juan José Arreola. Así es que tienes posibilidades, ¿sí? Que nunca te espante ni pienses en la extensión, piensa en el contenido. Esa es la realidad. Bien, ¿y a quién tenemos en una colación literaria? Antes te aclaro que precisamente yo iniciaba con dos frases, precisamente por la construcción, la creación que necesita el arte literario, y que vivir, ¿sí? Que la literatura como arte se llena de todas esas experiencias. Y Jean-Paul Sartre no se equivoca al decirnos que creo que hemos olvidado aprender a vivir y disfrutar la vida. Y por otro lado, que se publica todo y que no todo lo publicado, no todo lo que está en una editorial o que es un bestseller, puedes considerarlo como una obra artística. Bien, ¿qué tenemos en la colación literaria? En mi colación literaria yo te voy a dejar en el tintero una película que me encantó. Digo, el texto es fabuloso, yo sigo insistiendo en los textos son maravillosos, hay que leerlos, hay que ir a ellos, y en este caso son Los signos del zodiaco, sí, de Sergio Magaña, y que también existe la película. Entonces, lee el texto y después te vas a la película. En caso de que digas, voy a ir a la película, ve, es muy buena, hay cosas muy rescatables, ¿sí? Son cosas distintas. Hablamos de dos artes distintos entre el texto literario y el texto fílmico. Pero esta película donde vas a encontrar a Angélica María, Kitty de Hoyos, ¿a quién más? Espérenme. A Luis Vallardo, actores y actrices que a lo mejor son muy sonadas y otros tantos no. Ve, por favor, búscala, es fácil de encontrarla el día de hoy, disfrútala. Y amor, paz y salud, nos vemos la próxima semana. Sí, por favor, dale like, sígueme en redes sociales, en Instagram como María del Rayo o en Facebook como Rayo Vega. También si no le has dado clic a la campanita, hazlo y permite que siga creciendo esta comunidad literaria. Te quiero muchísimo, cuídate, nos vemos, hasta la próxima.